Buenos días, jóvenes señoritas de tercer año medio. Bienvenidos a este encuentro virtual de educación ciudadana. La pienso un poquito porque saben que nos vemos en distintas asignaturas algunos, pero estamos en educación ciudadana, siendo ya hoy día 27 de octubre, año 2020. Como les estaba comentando recién, hoy día, bueno, vamos a trabajar y ya se los adelantaba en el correo de invitación. La temática va a ser principalmente los derechos laborales, y aparte de eso vamos a trabajar también con una pequeña guía, una actividad sobre lo mismo, ¿ya? Una vez que veamos un par de cositas, vamos a comenzar a trabajar sobre esa guía, ¿ya? Como lo he estado haciendo, bueno, para los que están en otras asignaturas conmigo, saben que en estos últimos encuentros he compartido lo que nos queda de aquí a fin de año, ¿ya? Entonces me faltaba acá con ustedes en Educación Ciudadana hacer este mismo trabajo. Es importante, obviamente, que ustedes tengan conocimiento, tengan la información de lo que les queda en la asignatura de aquí a fin de año. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar con la clase propiamente tal, vamos a compartir esa información. Déjenme ver si está acá el documento. Sí, está, y lo voy a compartir de, de inmediato. Por favor, no confundirse con que hay que comenzar al tiro a hacer un trabajo, ya, porque ha pasado mucho eso, sino que yo ahora les estoy adelantando lo que nos queda, ya, simplemente eso. Eh, bueno, ustedes están viendo acá en pantalla entonces un formato que ya varios conocen, donde aparece el resumen de la unidad que vamos a trabajar, que vuelvo a mencionar, sobre los derechos laborales. Aparece también aquí cuál es el objetivo principal que nos interesa cumplir durante estos encuentros. El tiempo aproximado, que son 4 encuentros, es decir, esa es la cantidad de encuentros en definitiva que nos va quedando aquí a fin de año, 4. No es mucho, así que con mayor razón es importante la conexión y estar atento a lo que vamos haciendo. Después de eso, también ustedes ven aquí, lo mismo que en las otras asignaturas, evaluación, hay 2 evaluaciones, ¿ya? Una de tipo formativa y una de producto final. Como ya les he mencionado varias veces, y no es por ser majadero, pero me interesa que les quede súper claro, la formativa es una evaluación que no lleva nota, sin calificación. ¿Ya? Sin embargo, es importante realizarla porque les va a permitir después, cuando llegue el momento del producto final, poder hacerlo de mejor forma. Entonces, esta primera evaluación formativa la vamos a realizar durante el día de hoy. Es una especie de exposición, en realidad más que nada como un trabajo en grupo y después hacer un plenario donde ustedes den las respuestas a las preguntas que aparecen en esta guía. Eh, y la actividad que sí va a llevar nota, ya que sería la segunda nota, porque ustedes ya tienen una nota en esta asignatura, que es por el informe, la segunda nota sería esto que acabo de destacar acá, que va a ser la infografía sobre los principales derechos laborales en nuestro país. Esta actividad la van a realizar el día 24 de noviembre, es decir, en el mismo encuentro que vamos a tener acá esa fecha, ¿ya? Aquí ven la primera pauta de cotejo, ¿cierto? Que es sobre la actividad del día de hoy, que en realidad, como les repito, yo más que nada voy chequeando si es que están trabajando bien, si es que han cumplido con lo que les estoy solicitando en esta clase, pero no lleva nota, simplemente es para ir chequeando. Y después de esa pauta sí aparece la rúbrica de la infografía. Como les dije recién, la infografía va a ser lo que va a llevar una nota el día 24 de noviembre. Y aquí también aparece la rúbrica para esta infografía, o sea, todo lo que ustedes deben hacer eh, con todo lo que deben cumplir para obtener una buena calificación. Obviamente también yo en una clase vamos a hacer un pequeño recordatorio de cómo podrían ustedes trabajar esta infografía, ¿ya? Pero eso va a venir más adelante. Entonces, todo este documento, hasta acá, todo esto, yo se los voy a compartir. Ya lo voy a convertir eso en un PDF y se los voy a enviar. Se los voy a enviar por correo y también se lo voy a enviar ahí a la Javiera para que lo envíe al WhatsApp. ¿Ya? Eso es entonces en educación ciudadana. Y también esto lo comparto, lo he hecho en las otras clases, pero lo quiero compartir también con ustedes para que tengan conciencia de lo poquito que nos queda. A ver, Felipe me hace una pregunta, dice, Mister, ¿la última nota va a poder ser en grupos o parejas? A ver, yo creo que la infografía se podría trabajar de mejor forma en pareja. O sea,
individual o en pareja. Creo que en grupo ya sería un poco más complicado porque como hay que trabajarlo de forma digital, si bien pueden conectarse, pero creo que lo mejor sería en pareja, ¿ya? Pero como todavía nos vamos a iniciar con esa actividad de la infografía, todavía tenemos un tiempo para pensarlo. Cuando llegue el momento les voy a decir, ya, va a ser en grupo, va a ser en pareja o va a ser individual. Eh, bueno, aquí ustedes ven esto que es una planificación mía, es un tema interno, donde sale que hoy en esta clase del día de hoy vamos a trabajar sobre los derechos laborales, vamos a ver un PPT, dos videitos y vamos a trabajar sobre esta guía que les pedí que descarguen. Después, el siguiente encuentro es el día 10 de noviembre, también vamos a trabajar sobre obviamente vamos a continuar con el tema, que son los derechos laborales. De hecho, lo más probable es que en esta clase tengan que exponer sus resultados de lo que vamos a hacer hoy día. Y allí mismo en esa clase del 10 vamos a explicar cómo va a ser la actividad de la infografía. Y ya la del día 24 van a tener la clase completa para desarrollar su infografía, para que vayan haciéndola aquí mismo en la clase, vayan preguntando sus dudas, entre otras cosas. ¿ya? Y aquí al mismo 24 yo les voy a decir qué fecha me la van a entregar, ¿ya? Que lo más probable es que sea durante esa misma semana o, bueno, allí les voy a indicar la fecha. Esos son los tres encuentros, porque después el próximo encuentro sería hasta el 8 de diciembre, ¿ya? Pero el 8 de diciembre, si bien yo creo que vamos a hacer una revisión de todas las infografías, ir compartiéndolas, ir viendo por qué la hicieron de esa forma, pero en teoría la primera semana de diciembre, no sé si ya lo sabían, yo creo que sí, la primera semana de diciembre las notas deberían estar listas, ¿ya? O es como el último plazo para colocar notas. Después, la segunda semana de diciembre va a ser para ver los casos de los que no han entregado sus trabajos, ¿ya? Para resolver esa situación. Entonces, quería compartir eso con ustedes, chiquillos, antes de comenzar el encuentro propiamente tal. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Bueno, Felipe ya sí hay una pregunta, ya se la respondí. No sé si alguien tiene alguna otra duda respecto a lo que acabo de compartir. Parece que no. Ya, está todo claro, asumo entonces si es que nadie manifiesta nada. ¿Qué más les puedo agregar? Les agrego, o para que quede claro entonces, repito, en esta asignatura dos notas, ¿ya? La del informe, que ya todos prácticamente tienen su nota, y la segunda nota que va a ser esta infografía, ¿ya? Y la infografía la vamos a comenzar a trabajar en un siguiente encuentro virtual. Ahora sí, entonces ya comentado y explicado eso, vamos a la clase o al encuentro, al tema, a la temática del día de hoy, ¿ya? Como ustedes pueden observar en pantalla, el principal tema a trabajar son los llamados derechos laborales. Miren, bueno, ustedes están en tercero medio, tengo una diferencia ahí obviamente con los chicos de cuarto. Esta es una asignatura nueva, creo que ya se los he comentado también más de alguna vez. Entonces, en esta asignatura aún van a faltar muchas cosas por trabajar. ¿Cuál es el punto a favor que tenemos o ustedes tienen un año más para que podamos trabajar en esta asignatura? Esta asignatura es obligatoria, ya recuerden, no está dentro de lo electivo. Entonces, sí o sí, los temas que no trabajamos este año, lo vamos a trabajar el siguiente. Eh, como comentario, elegí este tema porque me parece un tema bastante interesante y muy importante y que ustedes tengan información, tengan conocimiento sobre lo mismo, ¿ya? Bien, vamos al objetivo de aprendizaje. Le voy a pedir a Cristóbal, Cristóbal Cárdenas, si me puede ayudar con el objetivo, por favor. Ya, el objetivo. ah, 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 Comprender la importancia de los derechos laborales en Chile, considerando las principales tendencias globales y nacionales. La evolución de los mecanismos institucionales que buscan resguardar y los aportes de los movimientos y organizaciones sociales a su fortalecimiento. Bien, muchas gracias, Cristóbal. Aquí, obviamente, ya mencionamos que es importante conocer los derechos laborales en nuestro país, pero poner esto de los derechos laborales como en todo un contexto, ya no solamente, o sea, tenemos derechos laborales por una serie de razones, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo creo que todos asumen y entienden a priori que es importante la existencia de los mismos.
Vamos primero con algunos conceptos, no sé si más técnicos o conceptos más generales, antes de entrar a cosas tal vez más cotidianas, ¿ya? Primero, algunos conceptos básicos, como aparece mencionado acá, la fuerza de trabajo, fuerza laboral. eh, por ejemplo, la población en edad de trabajar es la población, se entiende en Chile como la población mayor de 15 años, ¿ya? O sea, todos ustedes en definitiva son población en edad de trabajar. Ahora no significa que tengan que trabajar, lógicamente. Aproximadamente en Chile son 7 millones de mujeres y 6,8 millones de hombres, ¿ya? Después tenemos la población económicamente activa o fuerza de trabajo, que son las personas que están en edad de trabajar, ¿ya? Y que cumplen con los requisitos para ser consideradas ocupadas o desocupadas, ¿ya? En este caso, a ver, se saca como de esa clasificación o de la clasificación anterior, por ejemplo, todos los que están estudiando. Se entiende que están estudiando y a la vez no pueden estar trabajando, ¿ya? O sea, sabemos qué pasa, pero por eso les decía que esta es una definición un poco más técnica. En esta segunda definición, en esta segunda idea, vemos que disminuye la cantidad de personas que son consideradas como para el trabajo, que son 3,4 millones de mujeres y 4,9 millones de hombres. ¿Ya? Aquí la principal diferencia, por ejemplo, ustedes veían que acá en este primer aspecto había más mujeres que hombres. Ahora, acá la principal diferencia, porque acá en este segundo punto son más hombres que mujeres, es porque se entiende, por ejemplo, que en Chile hay una gran cantidad de mujeres dueñas de casa, ¿ya? Sabemos que esa situación ha cambiado mucho durante los últimos años en nuestro país, pero todavía queda un porcentaje importante de mujeres que son dueñas de casa y que no se dedican a un trabajo formal. Sabemos que es bastante trabajo en la casa, pero no es un trabajo que se considere formal. Y un tercer concepto sería el concepto de población inactiva, es decir, personas en edad de trabajar, pero que no están ocupados ni desocupados, ¿ya? Por ejemplo, aquí podría clasificarse a los estudiantes, ¿ya? Porque en general dijimos que era desde los 15 años en adelante, pero sabemos que el estudio puede durar desde los 15 hasta los 24, 25 aproximadamente. Pueden trabajar, pero son estudiantes, entonces no están ni ocupados ni desocupados en términos laborales, ¿ya? Son entonces estas algunas clasificaciones un poco más técnicas. Hay algunas cosas que son importantes, chiquillos, de analizar, que me interesa compartir con ustedes. Por ejemplo, este primer concepto, que es la terciarización del empleo, un concepto un poco extraño. No sé si alguien lo había escuchado o si alguno de ustedes lo habían escuchado alguna vez. ¿Y qué es lo que nos indica en definitiva este concepto? Bueno, aparece mencionado acá, dice, llega la fuerza laboral, se concentra mayoritariamente en actividades laborales del sector terciario. ¿Cómo podemos explicar esto? A ver, yo les pregunto en términos de actividades productivas. ¿Saben cuántos sectores existen en nuestro país? ¿Alguien tiene una idea en términos de actividades productivas? ¿Cuántos sectores existen en Chile? Si alguien tiene una idea. ¿No? Parece que no. Ya. Eh, por favor, anótenlo por ahí, porque eso no aparece aquí, pero en nuestro país son 3 los sectores productivos, podríamos decir. ¿Ya? Muy fácil, sector primario, secundario y sector terciario. Una vez que ya les he dicho esto, que en Chile existe el sector primario, secundario, terciario, ¿alguien sabe a qué se dedica el sector primario? ¿Alguien tiene una idea de cuáles son las actividades que se realizan allí? ¿Qué será esto del sector primario? ¿No? ¿Nadie tiene una idea? La ganadería, la agricultura. ¿No? Ya, sí, muy bien, muy bien. En definitiva, a ver, allí Karen Transformación mencionaba... de recursos naturales, ¿o no? Sí, excelente. Ahí tenemos entonces, complementamos estas dos respuestas. Chicos, anótenlo los que no lo sabían. Sector primario se refiere a las actividades de extracción de materias primas, ¿ya? O de trabajo netamente con la tierra. Ese es el sector primario, ¿ya?
Después tenemos el sector secundario, y no nos vamos a complicar, anótenlo también por ahí. El sector secundario se refiere a las actividades industriales, ¿ya? Principalmente actividades de tipo industrial. Es decir, donde se procesan las materias primas, ¿ya? Y después, obviamente, tenemos el sector terciario. Y el sector terciario, ¿alguien sabe a qué se dedica o con qué tiene relación? Uy, puede ser los que venden, ¿no? Por sentido. Sí, Los muy bien. servicios. Sí, muy bien. Ahí escuché más de una respuesta, pero están correctas, porque efectivamente el sector terciario se refiere a las actividades, a la entrega de servicios principalmente, ¿ya? Y por eso dice, y esto es importante que ustedes lo tengan claro, que en Chile la mayoría de la gente está en este sector. O sea, la mayoría de la gente trabaja entregando algún tipo de servicio o vendiendo algún tipo de bien, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, el tema del transporte, el tema de la salud, lo hemos conversado más de alguna vez, el tema de la educación. Por ejemplo, yo ahora no estoy concretamente en una actividad de tipo primario, ¿ya? Tampoco estoy en una actividad de tipo secundario, sino más bien mi labor, por ejemplo, ahora como profesor, se enfoca o tiene relación con el sector terciario porque yo estoy entregando un servicio, ¿ya? Eh, por eso es que la mayoría de la gente, entonces, en nuestro país, se divide o se enfoca en este sector. Ese es un concepto importante entonces, terciarización del empleo. Ya es importante que ojalá vayan comprendiendo estos conceptos. Si no lo entienden, me van escribiendo o activan su micrófono y mencionan que no lo comprendieron. Después otro concepto relevante sería el de la flexibilidad laboral. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos o cuando ustedes escuchen eso de la flexibilidad laboral, no significa que se esté haciendo un favor a los trabajadores, más bien por el contrario, significa que se entiende que en esa situación los trabajadores pueden ir perdiendo derechos laborales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se va flexibilizando, pero se va flexibilizando ¿para quién? Principalmente para el empleador. Y los trabajadores pueden ir perdiendo parte de sus derechos, ¿ya? Existen distintos tipos de flexibilidades laborales, pero no los vamos a explicar ahora. Me interesa que comprendan el concepto de forma general. La imagen es relevante. ¿Qué les indica esta imagen? ¿Qué interpretaciones podrían hacer de esa imagen? A ver, doy el espacio primero a ver si alguien de forma voluntaria quiere decirlo. Varias tareas. Ya, por ejemplo, varias tareas. ¿Qué otra interpretación o qué otra cosa podríamos agregar a esta imagen? ¿O comentar de esta imagen? Por ejemplo, de acuerdo a lo que ustedes observan allí, ¿sería una persona que está en qué sector productivo? ¿Primario, secundario, terciario? En el terciario. Muy bien, ¿ya? Entonces, algunas de las interpretaciones, sabemos que vemos a una mujer que está desempeñando alguna actividad que entendemos que está dentro del sector terciario, probablemente entregando algún tipo de servicio, pero no es solo eso, sino que aparte de eso, vemos que está realizando varias actividades, ¿ya? O sea, primero está como atenta a algo de acá, está hablando por teléfono, está mostrando o entregando algún tipo de papel y además está escribiendo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de flexibilidad laboral y si recién hablábamos de la pérdida de derechos laborales, significa que tal vez esta persona está en un contexto de flexibilidad laboral, es decir, que está haciendo tal vez más de lo que su contrato de trabajo indica, está desempeñando tareas que tal vez no estaban destinadas a su función original. Y ese obviamente, si ustedes lo piensan, es un problema en cualquier tipo de trabajo. Los trabajos obviamente es un tema lógico, pero los podemos clasificar como trabajos de buena o de alta calidad y trabajos de mala o baja calidad. ¿Cómo clasificamos a los trabajos de alta calidad? Principalmente porque cuentan, por ejemplo, con muchos derechos laborales, seguros en caso de cesantía, estabilidad salarial. Cuando hablamos de estabilidad salarial se refiere a que su sueldo, ¿ya? Salario o sueldo, en general se mantiene, ya no está con esa incertidumbre de que le van a bajar el sueldo, que pasa mucho, por ejemplo, en nuestro país, y de capacitación laboral constante. ¿Ya? Cuando se cumplen como todos estos requisitos, nosotros podemos decir que hay un trabajo de alta calidad.
Ahora, obviamente, un trabajo de baja calidad es todo lo contrario. No tiene sentido que lo analicemos más, porque es todo lo contrario a lo que acabamos de mencionar. O sea, donde no hay muchos derechos laborales, donde no hay seguros de cesantía, donde no hay capacitaciones. Y allí, por ejemplo, sería importante que ustedes, por ejemplo, analicen cuál es el caso de sus familias. Obviamente, la mayoría de sus familias, obviamente, trabajan. Piensen en qué contexto ustedes ven a sus papás trabajar, o a su mamá, o a su abuelito, ¿ya? Eh, Piénsenlo en qué contexto. ¿Cumplirá con un trabajo de alta calidad o más bien se acercará a un trabajo de baja calidad? ¿Ya? Eh, Eso lo pueden analizar por mientras. Bueno, el trabajo en sí es importante, no vamos a profundizar tanto en esto, pero obviamente el trabajo es el motor de una sociedad. Pensemos, ¿qué pasa si no hay trabajadores en un país? Obviamente el país difícilmente va a poder desarrollarse. Aquí hay una discusión, o sea, por un lado, por ejemplo, yo he escuchado mucha gente que dice, si no hay empresas, no vamos a tener un desarrollo económico, no vamos a tener un desarrollo social. Perfecto, puede ser. De hecho, creo que es así. Pero a la vez, si hay empresas, ¿y qué pasa si no hay trabajadores? ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Obviamente también va a ser un resultado más que complicado, porque en definitiva no habría tampoco desarrollo. Entonces los trabajadores o el trabajo en sí es relevante, muy relevante para el desarrollo de nuestra sociedad. Aquí está lo que comentábamos delante. Eh, el tipo de sectores productivos, el desarrollo de sectores productivos, actividades primarias, secundarias, terciarias, ¿ya? De hecho, aquí hay un dato: cerca del 60% de la gente en Chile trabaja en actividades que entendemos como terciarias o de servicio. Y para ir finalizando ya con esta parte, también nosotros podemos hablar de trabajadores dependientes y de trabajadores independientes. Ahí yo creo que hay muchos también en sus familias que clasifican en alguno de estos dos, o sea, todos califican en definitiva en alguno de estos dos. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que durante el último tiempo ha ido aumentando mucho esto del trabajador independiente, ¿ya? ¿Por qué? Les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que ha aumentado tanto esto del trabajador independiente? Bueno, hagamos primero la definición. Trabajador dependiente es una persona que le trabaja a alguien y tiene un contrato de trabajo, ¿cierto? Trabajador independiente se entiende que es como esta típica frase de yo soy mi propio jefe, y por lo mismo no le tiene que rendir cuentas, digamos, a nadie, y no, por lo mismo tampoco existe un contrato o un empleador que exista allí. Una vez dicho esa definición, ¿por qué creen ustedes que los trabajadores independientes han aumentado tanto en Chile? A ver si alguien tiene alguna idea. Em, Porque las empresas tienen que recortar trabajadores, entonces no queda pega, entonces hay que trabajar por uno mismo. Ya, muy bien, ahí, gracias Cristóbal, ahí tenemos una razón. Entonces, por ejemplo, a partir de despidos en empresas, o de que las empresas eh, van necesitando tal vez muchas veces menos trabajadores, obviamente hay un grupo que se quedó sin trabajo y tiene que comenzar sí o sí otro tipo de actividad. ¿Alguna otra razón de por qué aumente o por qué creen ustedes que ha aumentado esto del trabajo independiente? ¿Tendrá que ver con la flexibilidad laboral, por ejemplo? Eso que hablábamos delante, ¿se podrá asociar o no? A ver, Paula dice por comodidad, igual, ya. Entiendo, Paula, me imagino que te refieres al no tener que estar, entre comillas, cumpliéndole a un jefe en un trabajo. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿esto de que aumenten los trabajos independientes tendrá que ver con lo de la flexibilidad laboral? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Vuelvo a mencionar lo que era lo de la flexibilidad laboral por si no se entendió. Flexibilidad laboral lo entendíamos cuando en una empresa o en una industria en general comienzan los trabajadores de esas empresas a perder derechos laborales y termina siendo un trabajo más bien asfixiante o poco o de baja calidad. No sé si alguien quiere agregar algo más. ¿Algún otro motivo de por qué aumenten los trabajadores independientes? Bueno, si se les ocurre algo más. Porque puede ser que cada vez más es más fácil y ven Ah, que en el mayor de los casos sale una ganancia mejor a estar de forma dependiente. No sé.
Ya, muchas gracias, Lucas. Y allí también tenemos otra respuesta, que es, por ejemplo, tal vez el mismo tema del sueldo. O sea, si pensemos, si en una empresa yo voy a recibir un sueldo bajo, el sueldo mínimo o un poquito más del sueldo mínimo, eh, en realidad prefiero irme o realizar algún tipo de actividad de tipo independiente porque me va a entregar mayores recursos. ¿Ya? Entonces, eh, esa es otra razón más de por qué se ha aumentado tanto en Chile esto de los trabajadores o trabajos independientes. Bueno, acá aparecen algunos datos que en realidad no es necesario profundizar tanto. Esto sí es importante, considerar el hecho de que en general es un tema lógico y yo creo que ustedes se han dado cuenta, pero la fuerza laboral femenina, es decir, la cantidad de mujeres que trabajan, que están en un empleo formal, ha aumentado mucho durante los últimos años. Eso ha sido la tendencia, el aumento, casi hasta equipararse, todavía falta, pero aún casi hasta equipararse con la cantidad de hombres que trabajan. ¿Ya? De hecho, creo que lo comentaba en otra clase, pero hay mucho, todo esto se conecta, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes piensan por qué existen en los colegios jornada escolar completa, vamos a llegar a la respuesta, entre otras cosas, entre otras razones, a que el Estado o el Estado sí necesitaba que, por ejemplo, las mujeres entren al mundo laboral. Ahora, si se entendía, y por un tema de sociedad, típicamente la mujer es la que cuida a los hijos, la que cuida a los hijos. Pero no, ahora entonces, ¿qué hacemos? Démosle jornada escolar completa a los niños para que no exista como este, entre comillas, impedimento para que la mujer salga al mundo laboral. Y hoy día se entiende que es así y de hecho por eso lo hemos visto también en este contexto de pandemia, que hay mucha gente complicada porque no están los colegios que sirven, entre comillas, entre otras cosas, aparte de entregar educación, también sirven como para que estén allí, ya, para que estén seguros. Todo eso está totalmente conectado, ya. La mayoría de las personas también, aparte de que ha aumentado la cantidad de mujeres que están en un empleo formal, la mayoría de las personas trabaja en las ciudades, ya, de hecho cerca del casi el 90%. El otro porcentaje trabaja en lo que entendemos en zonas rurales o en el campo. Y si bien ha aumentado el trabajo independiente, aún los que son más numerosos son los trabajadores dependientes, ¿ya? Es decir, los que trabajan en alguna empresa o tienen algún empleado. Este tema, bueno, esto de la legislación laboral lo vamos a dejar para el siguiente encuentro, porque ahora nos vamos a enfocar en el desarrollo de nuestra guía, ¿ya? Pero antes en realidad de ver nuestra guía, porque la guía lo vamos a dejar como en la parte final para que quede, para que la puedan desarrollar en esos últimos minutitos, vamos a ver dos videos, ¿ya? Uno que nos habla sobre la cantidad de horas trabajadas, que es el que aparece acá mencionado, cantidad de horas trabajadas en nuestro país, que tiene que ver con esto de los derechos laborales. Y vamos a ver un segundo video que es el de la historia de la reforma laboral. Este video nos va a dar paso o nos va a ayudar para poder responder, entre otras cosas, la guía que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces vamos con el primer video que es el de la cantidad de horas trabajadas. Voy a dejar de compartir y voy a compartir acá la pantalla. Espérenme un poquito. Ya, aquí está. Llenaron fichas, preguntaron, dejaron sus datos y ahora esperan. Estos chilenos están buscando trabajo y un factor clave es el posible horario. ¿Cuánto están dispuestos a trabajar? El horario entre las 8 hasta las 4, por ejemplo, sería perfecto para mí. De 8 a 5, que sería ideal. Que sean las 45 horas en la semana. 8:30, 6 de la tarde, 6:30, que es un horario prudente, creo. Jornada que parece normal, pero está entre las más extensas del mundo. Escuche bien, en Chile trabajamos 1.988 horas al año, casi 200 más que el promedio de países de la OCDE. De lunes a viernes, Tomás trabaja en esta plaza realizando aseo y mantenciones. Él, al igual que millones de chilenos, cumple un horario. Entramos aquí a las 7, porque tomamos una hora de colación, ¿ya?
ahí salimos a la 1. De ahí trabajamos hasta las 4, no, nada más. Tomás es uno de los 700.000 chilenos que trabaja 45 horas a la semana y gana apenas 250.000 pesos, el sueldo mínimo. Somos casi campeones mundiales en horas trabajadas, pero tenemos uno de los sueldos más bajos. Si en Suiza se pagan casi 19.000 pesos por hora y en Estados Unidos más de 11.500, en Chile el monto llega apenas a los 4.300. Al final esto no es una causa, sino que es una consecuencia. La consecuencia de que nosotros tengamos que trabajar más horas para que la economía funcione tiene que ver con los niveles de productividad de nuestra economía. Y esa palabra es clave, productividad, ser más eficientes, producir más en menos horas, un tema que el gobierno busca impulsar a través de la capacitación, pero también con la formación de profesionales. Justamente para abordar la productividad es fortalecer la educación y por eso los esfuerzos tan tremendos para fortalecer en cada una de las etapas de quienes nacen a la vida, que son chilenos, es el tema de la educación. Pero ¿por qué no se puede simplemente subir los sueldos, pagar un poco más y así incentivar mayor productividad? Si tú haces por decreto subir sueldos, lo único que vas a generar probablemente es más inflación. El punto es que este mayor sueldo tiene que estar respaldado por su fundamento, y su fundamento es que haya mayor productividad por hora, si no, aquí no hay magia. Un desafío a corto, mediano y largo plazo. Más productividad, parece, es la única solución para que dejemos de ser uno de los países peor pagados de la OCDE. Bien, ¿qué les llamaba la atención del video que veíamos recién? A ver si hay algo que puedan agregar o comentar. Primero, doy el espacio. Escucho. A mí me molesta que haya dicho como mayor productividad. Ya Porque, o sea, ¿cómo él mide los niveles de productividad? ¿Cómo sabe que las personas en una hora trabajan tanto o más que otros países? Entonces, como que me molesta que diga eso. Ya, ok, eso tiene relación con este último economista que salía diciendo de que no era magia, ¿cierto? Ok, bien ahí un punto. ¿Qué más les llamaba la atención del video que vimos? ¿O qué más pueden agregar del video que vimos? ¿Algo que puedan rescatar? Pucha, todo está mal, pues. Trabajan más que otros países y le pagan menos, o sea, todo mal, todo mal. Ya, muy bien, Isabela. Bueno, ahí, chiquillos, este video, por ejemplo, refleja en parte esto de la flexibilidad laboral, ¿cierto? Cuando, en parte, ya la flexibilidad laboral es mucho más amplia, pero entendemos el tema de, por ejemplo, bajos sueldos, cantidad de horas trabajadas, de los que más trabajan en el mundo semanalmente. De hecho, ¿por qué les muestro esto? No sé si ustedes recuerdan que antes de que ocurra todo esto del llamado estallido social, ¿se acuerdan que se estaba discutiendo en Chile el bajar la cantidad de horas semanales que se trabajaban? No sé si recuerdan eso, era una discusión que se estaba dando el año pasado, que hablaba de bajar la jornada de 45 a 40 horas semanales. Y había una tremenda discusión de que esto iba a ser perjudicial para el país, que todo el tema, que iban a bajar los sueldos, ¿ya? Sin embargo, vemos que necesariamente mayor cantidad de horas trabajadas no significa mayor productividad, ¿ya? De hecho, hasta hace un par de años atrás en Chile no eran 45 horas semanales, eran 48 horas semanales, ¿ya? Después se redujo de 48 a 45 y el impacto tampoco, no hubo un impacto que sea terrible para Chile, ¿ya? Y otra cosa más que, no sé, bueno, doy ahí un par de segunditos a ver si a alguien le llama la atención algo más del video, o le molesta algo más del video, porque a mí hay algo que me molesta de este video. No sé si a ustedes les molestó algo más. No sé, solo vi que el sueldo mínimo subió 100 lucas en 2 años. Ya, por ejemplo, bueno, ese es otro punto que no lo había considerado directamente el video, pero que sí es cierto. O sea, vemos que el sueldo mínimo, primero es un sueldo mínimo muy bajo, que en realidad ni siquiera es mínimo, porque se entiende como mínimo para cumplir con ciertos estándares sociales, pero ni siquiera es mínimo. Vemos que sube muy poco en cada año, ¿ya? Por ejemplo, ¿saben cuánto fue el reajuste este año? ¿O el reajuste que se propone para este año? 1.500, ¿no? Aproximadamente. Sí, aproximadamente fue entre 1.300, 1.500, ya una cifra
una cifra súper amplia. Imagínense ustedes, o sea, imagínense ustedes, creo que lo hemos comentado en primero medio, lo conversábamos alguna vez cuando hablábamos de economía. Imagínense vivir con el sueldo mínimo, una familia de 4 integrantes donde uno solo trabaje, vivir con el sueldo mínimo. Se hace prácticamente imposible. Y, ¿qué es la otra cosa que me molesta a mis chiquillos? ¿Vieron ahí que había un caballero que trabajaba como en una plaza, como barriendo, haciendo el aseo? Eso, piénsenlo, denle una vuelta. O sea, no es se ha transformado como en algo cotidiano tal vez, así como, tal vez no es tan extraño, pero en realidad ese caballero probablemente a esa edad lo que debería haber estado haciendo es disfrutando después de haber trabajado toda una vida. Ahora es difícil saber si es que el caballero estaba ahí por gusto o por necesidad, ¿ya? La mayoría de los abuelitos que trabajan lo hacen por necesidad, más que por gusto, ¿ya? Entonces esa es una situación que también nos indica cómo es la situación en pensiones, por ejemplo, en nuestro país, cómo es la situación en términos laborales en nuestro país, ¿ya? Mister, como para agregar eso, el tema de que como que igual le molestó con el video, personalmente me molestó el tema de las declaraciones, creo que era la ministra del Trabajo, cuando decía que la forma de solucionar esto era con el tema de mejorar la educación, para hacer estudiantes como más productivos, siendo que esa no es como la real esencia de la educación, sino que como que responde especialmente a lo que es la producción, por el tema del mercado, etcétera. Entonces, siendo que como que en esas palabras igual está fallando un poco la ministra, siendo que yo creo que como lo decía el reportaje, era el tema de las horas, o sea, el tema del cansancio mental de tantas horas trabajando es como lo que señala porque hay, o sea, cómo rescatar mayor productividad para el país. Así que eso es como para agregar. Sí, mister, muchas gracias. También, obviamente, muy, muy cierto lo que comenta el mister respecto a estas declaraciones. De hecho, ahí podemos, si vamos hablando de ciertos puntos, podemos ir profundizando en ellos. Por ejemplo, si hablamos de la educación y el trabajo, pensemos en cuántos estudiantes tienen que estudiar y trabajar a la vez, ¿ya? O sea, asociamos el tema laboral y el tema de educación, sobre todo en la época universitaria. Bueno, el míster está en la universidad, yo estuve en la universidad, y yo por lo menos de la gran mayoría o parte importante de mis compañeros, incluido yo, aparte de estudiar teníamos que trabajar por razones, no sé, por ejemplo, para el mismo pago de la universidad o el mismo pago de los materiales que se ocupaban. Entonces es una situación bien, bien complicada, ¿ya? Pero que es importante que ustedes también tengan conocimiento de aquello. Ahora vamos al segundo video, que va a ser el que nos va a dar pie para poder responder de mejor forma la guía que vamos a desarrollar, que es un video que nos habla sobre la historia de la reforma laboral en Chile, cómo ha ido avanzando, porque es cierto, hoy día tal vez tenemos muchas críticas, porque creo que se pueden mejorar muchas cosas, pero es cierto también que durante toda nuestra historia, en definitiva, los derechos laborales han ido aumentando. De hecho, hay muchas de las cosas que tenemos en la actualidad que obviamente antes no existían. Muchos derechos laborales que antes no existían, que ahora tenemos. Así que este segundo video se trata sobre eso y observémoslo y escuchémoslo con atención. El nacimiento del derecho del trabajo y de toda una legislación protectora de los trabajadores está vinculado con el nacimiento también del sistema capitalista. Partimos con cosas básicas para eliminar la situación de miseria en la cual vivían los trabajadores. La protección del trabajador, más que venir desde la organización sindical, ha venido desde el Estado. El sindicato entonces en nuestro sistema rara vez ha tenido una incidencia política. Hay cosas que igual no cambian o hay cosas que si uno va a realidades concretas y estudia casos prácticos, uno se dice, chuta, estamos en el siglo XXI y todavía seguimos manteniendo situaciones, se podría decir casi de esclavitud de ciertos trabajadores. A raíz de la llegada del capitalismo y la producción en masa en las fábricas e industrias,
el trabajo deja de ser algo vinculado con el desarrollo del potencial humano y pasa a ser una mercancía, una moneda de cambio, donde en los inicios del capitalismo estaba caracterizado por ser un trabajo precario, en condiciones miserables de vida y de regulación de la normativa laboral. También trae aparejado el nacimiento de la organización obrera, primero a través de mutuales y de asociaciones de socorro mutuo, para posteriormente devenir en la llegada del movimiento sindical, que precisamente tiene por objeto propender a la defensa de los intereses de los trabajadores, al mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo, y a consecuencia de esto entonces nace esta intervención del Estado para mejorar estas condiciones de trabajo. A raíz del surgimiento del movimiento sindical, se vio que esto pudiese significar una amenaza al sistema económico imperante y en consecuencia se decidió intervenir para frenar de algún modo esta revolución obrera y encauzarla dentro de la normativa institucional, y de ahí nacen las primeras leyes, que es súper conocido que se hable de la ley de la silla, la ley del descanso dominical, la ley que otorga feriados, accidentes del trabajo, etc. Primero pasaron por una respuesta violenta de parte del Estado, por una fase de prohibición absoluta de la manifestación obrera, de la lucha obrera, y de ahí están fuertes represiones a las movilizaciones, incluso matanza, y posteriormente se pasa a esta fase de reconocimiento jurídico del conflicto y de la manifestación, pero un reconocimiento que está dado precisamente para resguardar el modelo económico capitalista. El Código del Trabajo del 31 estuvo prácticamente inalterado hasta el año 78, que es cuando interviene durante la dictadura militar José Piñera y la elaboración del plan laboral, donde hay un cambio sustancial de la normativa laboral, con un proceso de desregulación y flexibilización y un proceso de restricción aún mayor de los derechos colectivos de los trabajadores. Con el retorno a la democracia se parte una era de reformas laborales. Yo las critico mucho, pero no, el criticar no significa que uno no les dé la importancia que tuvieron en su momento, pero claramente falta mucho por hacer para cambiar el sistema que fue heredado desde la dictadura. Hay un mejor acceso a la justicia del trabajo por la creación del programa de defensoría laboral, que es una defensoría especializada que atiende a los trabajadores para asesorarlos en juicio. Los procedimientos cambian, son procedimientos rápidos. Antiguamente en Santiago un juicio laboral demoraba entre 1 año a 2 años, un juicio laboral en primera instancia. Hoy en día el Tribunal del Trabajo dicta sentencia a lo más en un plazo de 5 meses. En los inicios de la legislación del trabajo no se hablaban de estos derechos, no era conocido este tema, que el trabajador no solo es trabajador, sino que también es ciudadano en la empresa, y en consecuencia el ejercicio de las potestades que tiene el empleador deben respetar estos derechos fundamentales. Una reforma debiera implicar el cambio de esta estructura que nosotros hemos mantenido durante años, en donde el sindicato es visto como una organización al interior de la empresa, con una negociación colectiva vinculada a la empresa y huelga vinculada también dentro de ese marco. Muchas cuestiones esenciales aún perduran. ¿Y por qué perdura? Perdura porque hay una cuestión que nunca va a cambiar mientras estemos bajo un sistema capitalista de producción, y es que el trabajador no tiene el poder que tiene el empleador.
Ok, varias cosas podemos rescatar entonces de este video que me interesaba y era súper importante que ustedes lo puedan observar, donde nos comenta un poquito como la evolución en esta temática de los derechos laborales. Como delante les indicaba, se ha avanzado, sin duda se ha avanzado, sin embargo aún faltan muchas cosas más por incorporar o por agregar dentro de lo que entendemos por derechos laborales. Me quedo con la última frase que se mencionaba respecto a que, en definitiva, el trabajador obviamente no va a tener el mismo poder que tiene el empleador dentro de la empresa. De allí la importancia de algunos conceptos, por ejemplo, o de que existan algunos entes u organismos como los sindicatos. Yo creo que alguna vez ustedes también han escuchado hablar de los sindicatos, tal vez, por ejemplo, donde trabaja su mamá o donde trabaja su papá, hay algún sindicato, o están en algún sindicato, y si es así, pregúntele un poquito, si tal vez no se han interiorizado en el tema, pregúntele un poquito cómo funciona su sindicato, cuál es el objetivo del mismo, ¿ya? También hay otros conceptos importantes que se han mencionado, como el de la negociación colectiva. Pensémoslo. ¿Cómo ustedes podrían obtener mejores resultados? Si cada uno de ustedes negocia conmigo, por ejemplo, si yo soy su empleador, o si todos de forma general se ponen de acuerdo y comiencen a exigirme lo mismo, ¿ya? ¿Cuál creen que sería cómo obtendrían ustedes mejores resultados? ¿En negociación de tipo individual o negociación colectiva? ¿Ya? Entonces, la importancia, la existencia de esto nos genera un cambio en estos términos, en términos laborales, ¿ya? Ahora, entonces, ya dicho todo eso, voy a compartir lo siguiente con ustedes, que es la guía, porque se las voy a explicar qué es lo que hay que realizar. Espérenme un ratito. No sé si por mientras hay alguna consulta o duda respecto a algo que se haya mostrado o algo de lo que hemos conversado en este encuentro. ¿No? Ya voy a compartir entonces la guía para explicárselos. Aquí está. Bien, esta guía entonces es la que tienen que descargar también ustedes. La vamos a trabajar de forma grupal, donde en definitiva es una guía bien sencilla. Ya primero obviamente aquí aparece, este es el tema, acá aparece cuál es el objetivo de esta actividad, y después de eso tenemos un texto donde se van mencionando los distintos derechos fundamentales de los trabajadores chilenos. ¿Ya? Ahí se van mencionando, es un extracto, ¿ya? De algunos de los derechos más importantes. Entonces, obviamente lo que ustedes van a tener que hacer es leer este texto, leer cuáles son estos derechos fundamentales, y dice, elijan 2 derechos fundamentales, de todos los que aparecen acá, ustedes tienen que elegir 2, y fundamenten por qué es importante que esos derechos, los que ustedes escogieron, sean garantizados en la Constitución. O sea, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué son tan fundamentales? Que ustedes justifiquen eso. Y para ello pueden usar este esquema. Acá escriben el derecho fundamental número 1 que escogieron, acá el fundamental número 2, y acá abajito responden por qué esos derechos son tan importantes y es necesario que estén garantizados en nuestra Constitución. ¿Ya? Actividad muy sencilla, simplemente tienen que leer y responder eso. Y aparte de eso, responder estas 2 preguntas. ¿Ya? La primera pregunta es, ¿cuál ha sido la importancia de las organizaciones de trabajadores para las mejoras de las condiciones laborales? ¿Ya? Para eso se pueden apoyar, por ejemplo, en la misma información que nos entregaba el video recién. Y segunda pregunta, ¿cuál es el rol que han tenido empresarios y el Estado en el desarrollo de la legislación laboral en Chile? O sea, ¿qué importancia han tenido los empresarios y el Estado en estas leyes que se han ido creando durante los últimos años en nuestro país? ¿Ya? Son entonces esa actividad, ya leer el texto, responder estas preguntas. ¿Alguna duda o consulta respecto a lo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo? Los escucho, chicos, si tienen alguna duda o pregunta. Mister, Sí, Felipe. quedan 8 minutos. Sí,
la verdad traté de que alcancemos, pero en realidad no lo vamos a alcanzar a desarrollar ahora, por eso lo vamos a hacer en el siguiente encuentro. Vamos a dar los primeros 20 minutos aproximadamente, 20, 30 minutos, yo diría la mitad de la clase, para responder la actividad y para exponer algunos de los resultados, y la otra mitad de la clase la vamos también para ocupar para lo que teníamos planificado en esa clase, ¿ya? Pero ahora evidentemente no vamos a alcanzar a desarrollarla. Pero me interesa igual saber si es que alguien tiene alguna duda o está todo claro respecto a ya sea a la clase, a lo que hemos hablado el día de hoy, algún concepto tal vez que no les haya quedado claro. Los escucho, los leo, ya sea para que me digan si tienen dudas o para que me digan que no tienen dudas, por favor, para no sentir que estoy hablando conmigo mismo aquí frente a la pantalla. A ver, Cristóbal dice no quedan dudas, Brenda, todo claro, Nicole también dice que queda todo claro. Bien, los demás no comentan, sí, bueno, Felipe ahí dice que está todo bien, Katina igual. Todo bien, todo bien. Ya, excelente, chiquillo. Entonces, lo vamos a hacer de esta forma, ¿ya? Bueno, la siguiente clase, el siguiente encuentro, vengan con la guía descargada. En esa misma clase yo voy a hacer la división de los grupos, ¿ya? No es necesario que ahora se junten a trabajar y a responder, no. La siguiente clase, el siguiente encuentro, yo hago la división de los grupos, les digo, tienen media hora o 20 minutos para responder esto, y lo vamos a resolver allí mismo, ¿ya? Así que, bueno, vamos a terminar 5 minutitos antes, pero creo que si está todo claro, lo podemos hacer. Me preguntan por ahí si es necesario hacerlo en grupo o si yo voy a escoger los grupos. Sí, es necesario hacerlo en grupo porque por un tema práctico, ¿ya? Aparte, vuelvo a repetir, esta actividad es sin nota, ¿ya? Es una actividad que es importante que hagan, que la respondan a conciencia, pero es sin nota, ¿ya? Y por lo mismo también no me voy a complicar, yo voy a escoger los grupos, o sea, no es que aleatoriamente se van a escoger los grupos para que no nos demoremos tanto seleccionando quién va a trabajar con quién. Bien, damos entonces por finalizado nuestro encuentro virtual del día de hoy. Espero que tengan un buen día y una buena semana. Como ya vieron, nos queda poquito para finalizar el año, nos quedan poquitas clases de esta asignatura, así que ojalá no se ausenten para que puedan desarrollar todo. Quedo con el compromiso, me falta enviarles el documento que analizamos al principio, los voy a enviar al correo electrónico y también se lo voy a enviar a la Javi Vargas para que se lo reenvíe al WhatsApp, ¿ya? Así que estaríamos, chiquillos, que estén muy bien, cuídense. Les voy a pedir, creo que estaba Nicole García por aquí. Nicole, ¿o se fue ya? Sí, No, ahí está. Ya, Nicole, no te vayas porque quiero preguntarte algo, ¿ya? Bueno. Ya, estamos, chiquillos. Pueden retirarse nomás, adiós. Ya. Chao, Nicole.